El aula zumbaba con una energía inquieta cuando el profesor entró, su presencia imponiendo atención. Su abrigo estaba ligeramente arrugado, su cabello salpicado de canas, pero sus ojos brillaban con una chispa de sabiduría serena. Llevaba una pila de papeles bajo el brazo, y sin decir palabra, los colocó sobre el escritorio. Los estudiantes, tomados por sorpresa, intercambiaron miradas. El ambiente se tornó pesado con anticipación cuando anunció un examen sorpresa. Nadie estaba preparado. Nadie sabía qué esperar. La calma del profesor solo aumentaba su inquietud. Repartió las hojas, una para cada estudiante, y les pidió que escribieran sobre lo que veían. Los estudiantes dieron la vuelta a las hojas, esperando un aluvión de preguntas o problemas complejos. En cambio, encontraron algo sorprendentemente simple: un solo punto negro en el centro de una página en blanco. La confusión se extendió por la sala. Algunos miraron el punto desconcertados, mientras otros escribían frenéticamente, intentando descifrar la tarea. El profesor se sentó al frente observando con las manos cruzadas y una expresión indescifrable. Los bolígrafos de los estudiantes se deslizaban por el papel, algunos escribiendo largos párrafos, otros anotando breves descripciones. El punto capturó toda su atención. Era pequeño, llamativo e imposible de ignorar. Para algunos parecía una imperfección, una marca que perturbaba la pureza de la página blanca. Otros lo veían como un símbolo, tal vez de fracaso, imperfección o incluso misterio. Algunos intentaron analizar su posición midiendo su distancia a los bordes, calculando su significado. La sala se llenó con el suave rasguño de los bolígrafos, el crujir del papel y el peso del pensamiento concentrado. El tiempo pasó, y el profesor recogió las hojas. Las revisó lentamente, su rostro sin delatar juicio alguno. Cuando terminó, se puso de pie y se dirigió a la clase. Sus palabras eran medidas, deliberadas. Observó que todas las respuestas describían el punto negro: su tamaño, su forma, su posición. Algunos habían tejido teorías elaboradas sobre su significado. Otros simplemente catalogaron sus características. Pero ningún estudiante había escrito sobre el papel blanco que lo rodeaba. La vasta extensión de espacio en blanco que dominaba la página había pasado desapercibida. El profesor hizo una pausa, dejando que la observación calara. Los estudiantes se movieron en sus asientos, comenzando a comprender. Explicó que el examen no se trataba del punto en absoluto, se trataba de la perspectiva. El punto negro, por pequeño que fuera, había captado toda su atención, mientras que el papel blanco, limpio, abierto, lleno de posibilidades, había sido ignorado. La vida, dijo, era como esa página. Estaba llena de momentos de belleza, bondad y alegría silenciosa, pero las personas a menudo se fijaban en los pequeños puntos oscuros. Una oportunidad perdida, una dificultad financiera, un momento de dolor. Habló de cómo la mente gravitaba naturalmente hacia los problemas, cómo magnificaba los defectos y pasaba por alto las bendiciones. Una palabra dura podía eclipsar un día lleno de calidez. Un pequeño revés podía opacar semanas de progreso. Los estudiantes escuchaban, su confusión inicial dando paso a la introspección. La voz del profesor se suavizó mientras describía los innumerables dones que llenaban los espacios blancos de la vida. El calor del sol en la piel, el consuelo de una canción familiar, la sonrisa fugaz de un extraño. Estas eran las cosas que constituían la mayor parte de la existencia, pero eran tan fácilmente olvidadas. La lección caló hondo. Un estudiante pensó en las mañanas apresuradas desayunando, sin detenerse nunca a saborear el gusto del pan fresco o la quietud del amanecer. Otro recordó las noches perdidas en preocupaciones, ignorando las risas de seres queridos en la habitación contigua. Las palabras del profesor pintaron un cuadro vívido. La vida no era la suma de sus problemas, sino la extensión de su bondad. Los puntos negros, enfermedad, pérdida, conflicto, eran reales, pero pequeños en el gran esquema. Concentrarse solo en ellos era perder la belleza del conjunto. El profesor continuó, su voz firme pero impregnada de una pasión tranquila. Habló de cómo la perspectiva moldeaba no solo el pensamiento, sino también la salud, la felicidad y la resiliencia. Al entrenar la mente para notar los espacios blancos, uno podía encontrar equilibrio incluso en el caos.
Un paseo por un parque podía calmar un corazón atribulado. Un momento de gratitud podía aliviar el peso de la desesperación. Los estudiantes sintieron un movimiento interno, una sensación de que esta simple lección contenía la clave de algo profundo. Cuando terminó la clase, los estudiantes salieron del aula transformados. El examen del profesor no había sido un examen, sino un espejo para sus mentes. Comenzaron a notar los espacios blancos en sus propias vidas. Uno encontró alegría en el crujido de las hojas bajo sus pies al caminar hacia casa. Otro se detuvo para apreciar el calor de una comida compartida, el tintineo de los platos, recordando la conexión. La lección perduró, remodelando cómo se movían por el mundo. Los días se convirtieron en semanas, y los estudiantes llevaron la sabiduría del profesor consigo. Cuando surgían desafíos, un plazo perdido, una relación tensa, un momento de duda, pensaban en el papel blanco. Buscaban lo bueno, el amigo que escuchaba, el libro que inspiraba, la fuerza silenciosa encontrada en una respiración profunda. Los puntos negros no desaparecían, pero se hacían más pequeños frente a la vasta y hermosa extensión de la vida. El profesor también continuó, impartiendo sus clases, ofreciendo sus percepciones tranquilas. Sabía que la lección del papel blanco no era una cura para todo sufrimiento, sino una herramienta para enfrentarlo. Lo veía en la forma en que sus estudiantes sonreían más, se demoraban en momentos de alegría, enfrentaban las dificultades con un nuevo tipo de coraje. El punto negro seguía allí como siempre estaría, pero ya no definía la página. La lección se extendió más allá del aula. Un estudiante la compartió con un amigo en apuros, quien comenzó a notar las pequeñas alegrías de su día. Una taza de té caliente, una palabra amable de un colega. Otro escribió sobre ello en un diario, reflexionando sobre cómo la gratitud había aliviado el dolor de la soledad. La idea echó raíces, transformando vidas silenciosamente. No se trataba de ignorar el dolor, sino de ver el cuadro completo, de elegir vivir en la luz en lugar de la sombra. Años después, los estudiantes, ahora dispersos por el mundo, aún llevaban la lección del papel blanco. En momentos de dificultad, recordaban las palabras del profesor y buscaban lo bueno. Una madre encontró consuelo en la risa de su hijo en medio de un día estresante. Un trabajador se detuvo para sentir la brisa durante un largo trayecto. Un artista, enfrentando dudas, vio belleza en el lienzo en blanco frente a él. Los puntos negros permanecían, pero ya no tenían poder sobre el conjunto. El simple examen del profesor se había convertido en una luz guía, un recordatorio de que la belleza de la vida superaba con creces sus defectos. Al elegir ver el papel blanco, encontraron no solo felicidad, sino fuerza, no solo paz, sino propósito. El mundo, con todas sus imperfecciones, seguía siendo un lugar de maravillas, y habían aprendido a vivir en su luz.